Hermanos, Dios les bendiga, feliz día, les habla Teo Hernández. El capítulo número 6 de Segunda de Reyes. Vamos a comenzar, mis hermanos, abriendo primeramente el entendimiento y el corazón para que entendamos el mensaje. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos profetas dijeron a Eliseo: el lugar donde vivimos contigo se ha hecho muy estrecho para nosotros. Bajemos al Jordán, y ahí cada uno tomará un tronco, y construiremos una cabaña para alojarnos. Les dijo: vayan. Pero uno de ellos le dijo: ¿por qué no vienes con tus sirvientes? Respondió: bueno, iré. Se fue pues con ellos. Mientras uno de ellos cortaba un tronco, cayó el hacha al agua. Se puso a gritar: ¡ay de mí, Señor! Esa era un hacha que me habían prestado. El hombre de Dios le dijo: ¿dónde cayó? El otro le mostró el lugar. Eliseo cortó entonces un palo, lo tiró al agua y el hierro salió a flote. Añadió: tómalo ahora. El otro extendió su mano y agarró el hierro. El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sesión de consejo con sus servidores y les dijo: iré a tender una emboscada en tal y cual sitio. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: no pases por ese lugar, porque allí van a bajar los arameos. El rey de Israel mandó instrucciones al lugar que le había indicado el hombre de Dios. Así lo ponía en aviso Eliseo, y esto no solo una o dos veces, y el rey se mantenía en guardia. El rey de Aram se preocupó mucho por eso. Convocó a sus servidores y les dijo: díganme quién de nosotros está con el rey de Israel. Uno de sus servidores respondió: nadie, señor rey, sino que es Eliseo, el profeta de Israel, quien revela al rey de Israel hasta las palabras que pronuncias tú en tu cuarto al acostarte. El rey le dijo: vayan a ver dónde está para que lo detengan. Le informaron que estaba en Dotán. Entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano, y cuando salió, vio un regimiento rodeado de la ciudad, con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ¡ay, señor mío! ¿Qué vamos a hacer? Le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven, quien vio las montañas cubiertas de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los arameos bajaron donde Eliseo. Este hizo una oración a Yahvé: dígnate dejar ciega esta tropa. Y Yahvé los dejó ciegos, según la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta la ciudad. Síganme y los guiaré donde el hombre que buscan. Y los llevó hasta Samaria. Cuando ya habían entrado en Samaria, Eliseo dijo: Yahvé, abre los ojos de estos hombres para que vean. Yahvé les abrió los ojos, y vieron que estaban en Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo: Padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió: si no matas a los que apresas con espada y con arco, ¿cómo matarías a estos? Mejor dales pan y agua, para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su señor. El rey les sirvió entonces una buena comida, y comieron y bebieron. Después los despidió y regresaron donde su amo. Desde ese día las bandas arameas dejaron de hacer incursiones en el territorio de Israel. Mucho después, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio a Samaria. Grande fue el hambre en Samaria. Era tal la situación que la cabeza de un burro valía 80 piezas de plata y un puñado de garbanzos 5. Cierta vez que pasaba el rey por la muralla, una mujer le gritó: sálvame, oh rey mi señor. Este respondió: si Yahvé mismo no te salva, ¿qué puedo hacer yo? Luego el rey añadió: ¿qué te pasa? Ella respondió: esta mujer me dijo: dame tu hijo para que nos lo comamos ahora, y mañana comeremos el mío. Pues bien, cocimos a mi hijo y lo comimos.
Pero cuando el día siguiente le digo, dame tu hijo para que lo comamos, lo escondió. Al oír las palabras de la mujer, el rey rasgó su ropa, y como estaba sobre la muralla, el pueblo vio que debajo de su ropa llevaba un saco pegado a su cuerpo. El rey dijo, castígueme Dios una y otra vez, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safán, le queda hoy sobre sus hombros. Eliseo, mientras tanto, estaba sentado en su casa, junto con los ancianos que estaban a su alrededor. El rey mandó a uno de sus hombres, pero antes que llegara el emisario, Eliseo había dicho a los ancianos, ¿saben que ese asesino mandó a alguien para que me corte la cabeza? Pongan atención. Cuando llegue el emisario, cierren la puerta y denle con ella en las narices. Seguramente se oirán los pasos de su amo detrás de los suyos. Todavía estaba hablando Eliseo con ellos cuando llegó a la casa del rey. Esta desgracia viene de Yahvé, dijo. ¿Qué puedo ya esperar de Yahvé? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, este capítulo es algo difícil de entender. Primeramente, Eliseo, podemos ver cómo por sus visiones anunciaba al rey de Israel, por los lugares donde no tenía que pasar, para que el rey de Aram y sus soldados no lo atacaran. Y el rey de Israel siempre era salvado por lo que le avisaba Eliseo. Eliseo, mis hermanos, todo el tiempo estuvo con el rey de Israel. De no ser así, él no le hubiera avisado ni lo hubiera salvado tantas veces de que le dieran muerte los arameos. Sin embargo, más tarde, ya cuando estos deciden que ya no van a perseguir al rey de Israel, después dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que viene otro rey. Dice del versículo 24 en adelante. Mucho después, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio a Samaria. Grande fue el hambre en Samaria. Era tal la situación que la cabeza de un burro valía 80 piezas de plata y un puñado de garbanzos 5. Se puso tan mal la situación después de que volvieron los arameos con este otro rey a atacar a Samaria. Cuenta aquí en la palabra de Dios que no se podían conseguir los alimentos por lo caro que era. Era muy carísimo. Y fíjense nada más, mis hermanos, hasta dónde llegó la hambruna en esta ciudad. Que estas dos mujeres primero se comieron el hijo de una de ellas, pero luego la otra negó a su hijo y fueron y se lo contaron al rey. Al rey, que no le gustaban las injusticias, según él, pues decidió darle muerte a Eliseo, porque pensó que Eliseo había tenido culpa de todo ello. Como lo consideraban un profeta cuando iba y les ayudaba en el nombre de Dios, y repentinamente pues ya no tiene ni siquiera alimento, pues la culpa se le echaban toda al profeta. Y esto es lo que hizo este rey de Israel, echarle la culpa al profeta por todo lo que estaba sucediendo, las pobrezas que estaban pasando. Sin embargo, cuando éste manda a buscar a Eliseo, cuando llegan a la casa, cuando él se encuentra con los ancianos, les dice a los ancianos que cuando este hombre llegue a cortarle la cabeza, le den con la puerta en las narices. Dice, seguramente viene también detrás de él el rey de Israel. Y así sucedió. Y ellos estaban dispuestos ya a darle muerte, a cortarle la cabeza a Eliseo. Sin embargo, en el siguiente capítulo, él les dice, mis hermanos, que no es por él, sino que es mismo Yahvé, que había decidido que hubiera esa hambruna y que pasaran por hambre todos los israelitas, porque tal vez el rey de Israel le había fallado a Dios, o tal vez adoraban a otros dioses, y por esas razones Dios les mandaba calamidades muy duras, muy difíciles de sobrellevar. ¿Qué pasaría, mis hermanos, hoy en la actualidad? Pongámonos a pensar un poco, si algo similar pasara en las ciudades, en los pueblos. ¿Qué pasaría, hermanos, si pasáramos hambruna? Si de un momento a otro ya no tuviéramos qué comer. Eso puede suceder. Cuando Dios dispone algo, lo dispone para bien. Tal vez en ese tiempo Dios quería que volviera al pueblo de Israel a alabarle y a glorificarle solo a Él, y no volvieran a esos dioses en los que ellos creían. Y entonces Dios se decidió mandarles ese castigo por su mala conducta,
por dejar de seguirle. Hermanos, si de Dios recibimos todos sus favores, tenemos una familia y tenemos un hogar próspero. Bueno, no puedo estar hablando solamente por mí, ¿verdad? Tal vez hay muchas personas que no tienen ni siquiera empleo. Pues por esas personas, mis hermanos, pidamos a Dios en nuestras oraciones para que Él les consiga un empleo, para que puedan llevar sus víveres a sus hogares. Pero todas las personas que viven bien, que tienen su familia, su hogar, que no les falta nada, tienen un buen empleo, pueden llevar esos víveres y esos alimentos a sus casas. Entonces no les falta nada. Y de repente Dios decide que todo eso ya no lo volveremos a tener, porque Él decide que volvamos a Él. Tal vez no nos encontramos en los caminos del Señor, y por eso decide mandarnos esta hambruna. Sería muy difícil en realidad. Hoy en la actualidad, mis hermanos, hay países que no tienen qué comer, que no tienen para darles un empleo a sus ciudadanos. Eso es muy difícil. Y nosotros nos acordamos de ellos, hacemos oraciones por ellos, para que Dios tenga consideración y les dé lo necesario para que se alimenten. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que trabajar para que Dios, nuestro Señor, ayude a todos nuestros hermanos y les dé lo suficiente para vivir. Tenemos que hacer algo por ellos. El profeta Eliseo ora. Después, mañana ustedes se van a fijar en el siguiente capítulo cómo él le pide a Dios y cómo él les dice al rey que ya no tendrán que pasar hambre. Algo que al rey se le hace muy imposible de que pueda suceder. Sin embargo, sucede, porque Dios es el dador de todo. Él hizo todo y contra Él no podemos hacer nada. Él lo hace cuando quiere, a la hora que lo dispone, y así se hacen las cosas. Hermanos, pidámosle a Dios para que nos siga acompañando, nos siga guiando y nos siga llevando por el buen camino. Que Dios les bendiga.